Cierto que el órgano que va a impartir justicia estará encargado de designar y evaluar a los jueces en todo el Perú. Vamos a ver estas modificaciones. 109, señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, más Apaza verde, Arana verde, Morales verde. Con la reforma se dice adiós al Consejo Nacional de la Magistratura. Se busca dejar atrás los audios de la corrupción y los arreglos de los hermanitos para dar paso a la Junta Nacional de Justicia. Ese será el nuevo nombre de la institución que estará encargada de nombrar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales de todo el país. Una votación prácticamente unánime que no responde más que al esfuerzo que hemos hecho todos por mejorar la justicia en nuestro país. Que esta reforma constitucional tiene que proceder conforme al pedido del Ejecutivo y conforme al artículo 206 de la Constitución, vía referéndum para ser ratificado por la población peruana. Se ha retrocedido en el tema, planteando una restricción a la participación de sociedad civil. El Frente Amplio planteó que pudieran participar pueblos indígenas, representantes de los gremios empresariales y los trabajadores, o que también pudieran participar los colegios profesionales. A pesar de lo unánime de la votación, existen discrepancias en relación a asegurar la presencia de mujeres en el organismo. Simplemente lograr el equilibrio entre hombres y mujeres en la presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto no es menor, esto es grave, porque como hemos oído en esos audios, somos las mujeres las que peor acceso tenemos a la justicia. El dictamen aprobado señala que serán 7 los miembros de la Junta, serán nombrados por concurso público por un periodo de 5 años. Para ejercer el cargo de consejero hay que ser abogado. Además, se autoriza a la flamante institución, una vez que esté instalada, a revisar los nombramientos y ratificaciones de los consejeros removidos por el Congreso. Bien, sin duda hay mucha expectativa, pero no solo en el Congreso, no solo de parte del propio presidente Martín Vizcarra por la discusión de hoy, sino también de la ciudadanía, porque personas, representantes de diferentes colectivos participaron en la marcha de respaldo a esta cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo. Los manifestantes pedían además, en un aspecto ya altamente polémico, el cierre del Congreso. Tomaron las calles del centro de Lima para elevar su voz de protesta y exigir al Congreso la aprobación de las reformas planteadas por el Ejecutivo. Urge una reforma ya. Y aunque estas reformas no son, vamos a decir, del todo completas, tienen ciertos vacíos, es un punto de inicio. Es un punto de inicio para poder lograr otras reformas que como pueblo nosotros tenemos que vigilar. Desde las 5 de la tarde, cientos de personas se congregaron en la Plaza San Martín, desplegaron una enorme bandera peruana y prepararon afiches con frases en claro repudio a la crisis de corrupción. Urge la reforma, no solamente por la no reelección, sino para que se renueve todo el Poder Judicial, para que se renueve el Tribunal Constitucional. La población peruana está exigiendo algo sencillo, el cierre del Congreso, renovación de la política, que entre gente nueva, pero gente con responsabilidad. Con la frase reforma ya, los manifestantes expresaron su respaldo a la cuestión de confianza, pero su pedido fue incluso más allá. Piden el cierre del Congreso. Nosotros como ciudadanos de a pie, sin credenciales políticas ni mayor pretensiones, queremos que obviamente venga un cambio honesto, profundo, sincero, sin cálculos políticos. La movilización se inició poco antes de las 7 de la noche. El recorrido se dio de manera pacífica, sin ningún tipo de enfrentamiento, y culminó a las 9 de la noche. Aunque hubo cierta tensión por la aparición de la barra de Universitario de Deportes, que coincidentemente llegó a la Plaza San Martín para protestar contra la dirigencia del club. Afortunadamente, no hubo incidentes. Bueno, esa ha sido la expresión de la gente en las calles, pero la polémica está también en el Congreso porque los parlamentarios ya no tendrían que declarar sus intereses y patrimonio cuando participen en elecciones. Es verdad que el artículo 41 de la Constitución ya los obliga a presentar una declaración. Sin embargo, en la Comisión de Constitución se debatía si también en otros puntos se debía precisar el tema. Y esta comisión ha aprobado el dictamen que elimina esta obligación en el punto correspondiente a la función congresal.
medio del debate del proyecto de la bicameralidad dentro de la Comisión de Constitución, un párrafo del artículo 92 que exigía a los congresistas declarar sus intereses y patrimonio de forma pública fue retirado por mayoría. El argumento fue que este requisito ya estaba regulado en el artículo 41 de la Constitución, por lo que se estaba duplicando. Y yo tenía la obligación de decir que en qué estaban ocupados no solamente mis hijos, sino los primos hermanos, parentela de tercero, cuarto y quinto grado. Y uno no puede estar en eso. Y por eso es fundamental la declaración de interés, Presidenta. El hecho de que los parlamentarios, no deberían ser solo los parlamentarios, debería ser algo obligatorio a cualquier autoridad electa. Sin embargo, el artículo hace referencia a la declaración jurada de bienes y renta, más no de intereses. Una propuesta que, según varios legisladores, permitiría identificar futuros conflictos de intereses. Uno tiene que decir qué intereses ha tenido al momento de asumir el cargo, cuál era su actividad, cuál es la actividad de su familia, porque aquí se mueven los lobbies. Pongo un ejemplo. Se está discutiendo la reforma universitaria y que alguien que tiene una universidad o que su familia es dueña de una universidad vote en contra. Evidentemente ahí hay un conflicto de interés que debería llevar a esta persona a inhibirse. Esta modificación fue aprobada con 11 votos a favor de los parlamentarios de Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. Pero la duplicidad con otro artículo de la Carta Magna no fue la única excusa. Esto respondieron los legisladores fujimoristas. Quizás corresponda hacer el desarrollo en realidad a través de una ley, en donde se pueda especificar con mayor detalle qué es lo que se refiere a estos temas de interés. El problema, te piden que incluyas datos de tus hermanos, de tus primos hermanos, de familiares, y eso a veces pues crea algunos problemas. El texto que corresponde al predictamen del proyecto de la bicameralidad continuará en debate el miércoles desde las 4 de la tarde. Sin duda algo polémico, tendremos que ver qué sucede porque eso está en plena discusión, pero otro actor... Lo que sí habría que decir, mi querida Sigrid, es que claro, a mayor transparencia, mayor valoración de la ciudadanía. Y si ya hay algo en la Constitución que establece determinados parámetros, bueno, el Congreso tiene que cumplirlos. Por eso es que hay cosas que incluso algunos podrían decir no van de acuerdo a la Carta Magna, pero quien también se ha pronunciado, y aquí iba con otro actor, Pedro, es la CONFIEP, porque se está sumando a las voces que piden rapidez, celeridad para aprobar las reformas que solicita el Ejecutivo. Este gremio empresarial ha solicitado diálogo y celeridad, como bien apuntabas, entre los parlamentarios. Este es un nuevo llamado de atención a la clase política. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, instó al diálogo al Ejecutivo y al Legislativo con el fin de acabar con la crisis y dar paso a las reformas constitucionales. Y nosotros estamos haciendo una invocación para que realmente nuestros líderes políticos se pongan a dialogar y lleguen a consensos. Solo con estabilidad se crean las condiciones para que los inversionistas sigan confiando en nuestro país. El hecho que estemos creciendo a 4,5% no es satisfactorio. Nosotros deberíamos de estar creciendo a 6 y 7%. Y seguramente todos estos impases, todos estos enfrentamientos generan una desaceleración. El presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, hizo esta invocación en favor del desarrollo económico del Perú. Bien, y pese al ruido político de estas últimas semanas, la economía del país tiene números donde necesariamente no se ve afectada. Así es, el dólar y la bolsa de valores se mantuvieron, pero vamos a conocer los detalles. Fueron semanas de ataques y presiones en el ambiente político, pero que en números no tuvieron mayor impacto en la economía. El cambio del dólar como la bolsa de valores de Lima se mantuvieron en sus índices como indicadores de estabilidad. Lo confirmó el ministro de Economía, Carlos Oliva. Podemos ver que no ha afectado para nada, por ejemplo, el tipo de cambio, no ha afectado la bolsa, lo cual son los primeros indicadores que siempre empiezan a moverse rápidamente cuando efectivamente los inversionistas ven algún tipo de problema. Y en los últimos días en particular es que estas variables prácticamente no se han movido, y si se han movido ha sido en relación a lo que está pasando en el mundo. El ministro también indicó que la expectativa en torno a los 4 proyectos de reforma política y judicial del Ejecutivo tendrían un eco positivo en la economía. La lucha contra la corrupción le daría confianza e impulso. En el caso que ustedes me preguntan, va a haber un impacto sobre la competitividad, vamos a tener mayor seguridad jurídica, el hecho de que el imperio de la ley se pueda fortalecer es uno de los elementos más importantes que cualquier persona, cualquier empresa tome en cuenta antes de tomar una decisión de consumo o de inversión.
Ante las facultades dadas por el Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó 17 decretos que contribuyen a la modernización del sistema tributario. Permitirán añadir 9.800 millones a la recaudación al 2020. Para eso se dará mayor impulso a las boletas electrónicas y también el cobro del impuesto selectivo al consumo, a casinos y tragamonedas. Vamos a iniciar el debate. A ver, lo que ha dicho el ministro de Economía es que la crisis política no afecta a nuestro bolsillo. Es pidiendo la calma, una exhortación, en realidad la tranquilidad, pero vamos a conocer más detalles porque hoy podría ser decisivo para que esto se mantenga, cambie. ¿Qué va a suceder? Por eso nos acompaña hoy el economista de la Universidad del Pacífico, Flavio Aucejo. Flavio, muy buenos días. Buenos días, sí. Cuéntanos cómo la discusión en el Congreso, después de la exposición del Premier el día de hoy, podría o no afectar. Una chiquita nomás. ¿Tiene razón el ministro de Economía o no? Buenos días, sí, bueno, sí tiene razón, porque lo que ocurre es que los precios más sensibles, estamos hablando del tipo de cambio, la bolsa de valores, pero también el precio en el mercado, ¿no? La inflación, que es lo que registra el precio en el mercado, la verdad que no tienen razones para verse afectados en el muy corto plazo por estas situaciones que estamos viendo entre esta tensión y conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Lo que puede ocurrir hoy en términos económicos directos va a tener un efecto mínimo en realidad. Ahora, ¿qué pasa si esto se extiende a lo largo de varias semanas? Pues probablemente el efecto podría tener algún impacto y un efecto de mediano plazo está en la inversión, ¿cierto? La inversión se va a ver afectada por esto. En realidad, los efectos que tenemos en inversión básicamente están explicados por otras razones, ¿no? La demora en la reconstrucción, los problemas en los proyectos emblemáticos. Y si algo pasa con el tipo de cambio, no va a ser por estos elementos de carácter local, sino por elementos externos, ¿no? Estos anuncios de mayores represalias de China contra los Estados Unidos sí tienen un efecto en el tipo de cambio, ¿no? Eso, digamos, en el corto plazo. Ahora, en el mediano plazo, la verdad es que sí, esto tiene un efecto positivo, porque estamos discutiendo una reforma política que esto le da sostenibilidad al país en el mediano plazo y esto también le da tranquilidad a los inversionistas para que puedan tener mayor confianza en lo que pueda ocurrir en nuestro país y poner dinero, ¿no? Ahora, hay algunas personas, Flavio, que han planteado la posibilidad de que hoy cambie todo este panorama, aparente panorama en el cual se aprobaría la cuestión de confianza. ¿Qué sucede si no se aprueba? A ver, lo que pasa es que estamos en lo que se llama un impacto en la gobernabilidad. La gobernabilidad son las reglas que permiten que lo que decide el Estado efectivamente se haga realidad para los ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Podría tener un impacto en la gobernabilidad? Probablemente sí, pero ahí los escenarios son múltiples, ¿no? Lo importante es que lleguemos a una situación donde hay un diálogo efectivo entre Congreso y Ejecutivo, porque lo que no estamos discutiendo son reformas importantes, anemia, desnutrición, están todavía en niveles bajos, la reconstrucción, ¿no? Y más allá de eso, el desarrollo. Aprovechando una chiquita, ayer estuvo acá la congresista Aramayo del Fujimorismo que decía ha aumentado el desempleo en Lima y en muchos puntos del Perú. ¿Tiene que ver la crisis política con el aumento del desempleo? ¿De qué variable depende? Ya para cerrar. En realidad el desempleo, el incremento del desempleo, aunque las cifras no van en esa línea, la verdad, tiene que ver con otros factores, principalmente inversión, y eso está asociado a confianza. Aunque no parezca, en realidad estas discusiones sí generan un poco de confianza, porque estamos discutiendo cómo es que los partidos políticos se organizan y son sólidos para darle gobernabilidad al país. Muy bien. Muchísimas gracias, don Flavio. ¿Cómo mejoramos? Es la pregunta de fondo. Gracias y seguiremos analizando estos temas en los próximos días. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Flavio Aucejo entonces por esa información en el plano económico, pero tenemos que ir a otro plano de la información, eso que es muy importante para el legado, incluso el patrimonio cultural de nuestro país, tras el fallecimiento de nuestra querida cantante